Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente saludándoles en nuestra cuarta semana de curso. Ya llevamos 4 semanitas, ya hemos avanzado en algo, empezamos ya a adentrarnos un poco más sobre el tema de la inteligencia de mercados en función de una idea que estamos desarrollando. Entonces, ya para esta semana nos vamos a encargar de hacer una investigación mucho más profunda alrededor de la inteligencia de mercados. Y en ese sentido, pues, de alguna manera lo que vamos a hacer es utilizar la información para condensarla, decantarla, y para eso vamos a hacer un análisis de embudo. En ese sentido, pues decimos entonces que partimos de lo general para llegar a lo específico. Una vez ya hemos hecho todo el análisis del entorno, que esa era la actividad que teníamos reflejada para nuestra semana que culminó, esa información nos va a servir de mucho para lograr entender cómo el sector se está moviendo, cómo el sector tiene algunas tendencias, cómo ese sector tiene algunas necesidades en relación a productos y servicios. Entonces, como lo muestra la imagen lo que nos dice es que la inteligencia parte de elementos generales, luego pasamos a mercados potenciales y luego pasamos a mercados investigados. Y finalmente eso nos va a dar un conocimiento general del producto o el servicio que de alguna manera vamos a desarrollar en este curso, ¿cierto? Y todo este proceso por eso está con un triángulo invertido donde nos habla que de arriba hacia abajo estamos haciendo recolección de información tanto de fuentes primarias como secundarias, y que de esto lo vamos a llamar inteligencia de mercados. Entonces nuestra primera tarea es ir a buscar grandes mercados. Yo ya les había mencionado algunas bases de datos, como es el tema de el programa de transformación productiva, ¿cierto? Ya debieron haber leído sobre eso. De allí vamos a mirar cuáles son esos mercados potenciales en los cuales podemos incurrir, y finalmente pues entonces hablamos de aquellos que verdaderamente vamos a segmentar. Listo. Entonces, partiendo de eso, la inteligencia de mercados, en función de una oportunidad de negocio, comienza precisamente con 4 cuadrantes, donde está la atractividad de la industria, que es lo general. Nos vamos para la atractividad del mercado, que es ir un poco más a un nivel particular. Bajamos a los beneficios del mercado objetivo y terminamos con ventaja competitiva. Entonces, para esta semana necesitamos entregar estos 4 elementos. Estos 4 elementos nos vamos a concentrar en ellos. ¿Qué pasa entonces? Que hay que saber diferenciar qué es un mercado de una industria. Si lo vemos acá, en la industria es donde están los vendedores, donde realmente ofrecen productos y servicios. Mejor dicho, aquí están todos los competidores que ofrecen productos y servicios a un mercado X. Pero el mercado es el grupo de clientes, el grupo de personas cuyas necesidades están sin suplir. Entonces esos productos o servicios que ofrecen la industria, pues de alguna manera quiere suplir esas necesidades. Listo. Entonces esa es la gran diferencia entre industria y mercados. Ahora, si miramos, por ejemplo, desde el punto de vista de la industria, estamos hablando de empresas, estamos hablando de negocios, estamos hablando de pequeños comerciantes, estamos hablando de pequeños prestadores de servicios o de grandes empresas prestadores de servicios, ¿cierto? En ese sentido, necesitamos saber cómo es que se comporta la industria alrededor del sector que ustedes escogieron. Aquí hay un pequeño ejemplo. Nos hablan, por ejemplo, en el sector de cosméticos, que 150 empresas producen diferentes esquemas.
Además de que el 80% de mercado lo tienen 20 empresas, ¿cierto? ¿Y cuáles podrían ser esas 20 empresas? Aquí están. Ebel, Jambal, Amway, Colgate, Procter Gamble, etcétera, etcétera. Entonces es hacer una búsqueda de información de cómo está compuesta la industria, ¿cierto? Esto nos daría una muy buena información de cuáles podrían ser de alguna manera nuestros competidores en casos de hacer un análisis mucho más profundo. En ese sentido, entonces, la atractividad de la industria es nuestro primer cuadrante. Por eso necesitamos hacer búsqueda de información. eh, Especialmente puede ser, como les digo, en el programa de transformación productiva, que ya lo habíamos mencionado, que hay ahí, allí podemos encontrar algunos sectores de la economía nacional y cómo esa industria de alguna manera puede estar afectando las operaciones desde el punto de vista del análisis del mercado, ¿cierto? O análisis del sector, perdón. Em, También les había mencionado en el video anterior que toda esta estructura, dentro de cada uno de los sectores a lo mejor puede existir un plan de negocios y en el plan de negocios puede aparecer toda la evolución de la industria alrededor de los productos y los servicios. Por eso es importante que lean toda esa información para poder tener un acercamiento mucho más propio a esa información. Ahora, no es solamente leer, también es extraer información y cuando la extraemos recordemos que necesitamos referenciarla, de dónde estamos sacando la información. Otro elemento importante donde podemos encontrar información valiosa para este tema puede ser ProColombia. ProColombia era lo que se conocía anteriormente como em, Proexport, ¿cierto? Proexport es una entidad, o ProColombia es una entidad que le ayuda a los pequeños empresarios y grandes empresarios a posicionar sus productos y servicios en el exterior, pero también es una fuente de información muy valiosa alrededor de la consolidación de la industria. Entonces ustedes allí en el buscador de su preferencia, pues pueden buscar en ProExport, hacer las exploraciones del caso y entonces encontrar la información de la industria pertinente. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la información más importante y más relevante que ustedes deben consignar en la continuidad del documento que estamos haciendo? Quiero ser muy claro en esto y mencionarles que no necesito documentos aparte. Recuerden que estamos construyendo un documento único. Pues ustedes me dieron haber enviado pues como título algo que se llama análisis del sector, ¿cierto? Pero cuando se termine el análisis del sector, entonces viene todo el segundo título que se va a llamar atractividad de la industria. Entonces, seguidamente necesitamos saber cuáles son las barreras de entrada. Y cuando hablamos de barreras de entrada es quiénes o qué, no solamente quiénes, sino también qué nos puede generar una barrera para poder entrar a un nuevo mercado. Me explico. Por ejemplo, si nos vamos con los grandes productores de gaseosas en el mundo, como son Coca-Cola, Pepsi, estamos hablando de que estos generan unas grandes barreras de entrada a pequeños competidores precisamente por el músculo financiero y por el reconocimiento de marca que tienen en el mercado. Entonces, alguien que quiere incurrir en el mundo de las gaseosas o de las bebidas gaseosas y quiera entrar en el mercado a competir con ellos, les va a quedar demasiado complicado por el gran monopolio que estas grandes empresas manejan alrededor de ese proceso. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, que pasa, por ejemplo, con el mercado de energías. Uno de los grandes competidores acá en Colombia es EPM, ¿cierto?
otros están, por ejemplo, energías del Caribe, ¿cierto? Cosas así por el estilo. Pero si yo como persona natural y si yo soy ingeniero eléctrico y quiero montar una generadora de electricidad, me quedaría muy complicado competir con los grandes precisamente por el músculo financiero y por el gran posicionamiento de marca que hay alrededor de este sector. Entonces, por eso les estoy diciendo, una de las grandes barreras de entrada en este caso precisamente sería el músculo financiero, el reconocimiento de marca. Los mismos productos y servicios podrían ser una barrera de entrada. Entonces, para poder saber de eso, hay que leer, hay que buscar en las bases de datos cuáles son precisamente esas fortalezas de los competidores para poder de alguna manera redactar en este pedazo, en lo que se llama barreras de entrada, esos inconvenientes que no nos van a permitir entrar al mercado como deben de ser. Lo otro es el poder de los consumidores. ¿Cuál es el poder adquisitivo? Estamos hablando de que en qué se está gastando la platica. Hay algo que es muy relevante en este punto que se llama el consumo per cápita y el consumo aparente. Entonces, si ustedes en su buscador o en las bases de datos que de alguna manera ustedes ya han estado utilizando, buscan consumo per cápita o consumo aparente, pero antes de hacer eso tienen que de alguna manera definir quiénes van a ser esos posibles clientes y ojalá cuando hablemos de clientes estemos segmentando o estemos agrupando por sus necesidades, por sus preferencias, por su gusto, no solamente por la condición numérica. Y cuando yo hablo de la condición numérica, no es que voy a montar mi negocio o mi idea de negocio va a estar en la ciudad de Medellín y Medellín tiene 2.700.000 personas. No, la idea no es esa. Pues si uno va a empezar un negocio con una idea, pues no voy a tener capacidad para atender a 2.700.000 personas. Tengo que segmentar un poco, si es a ejecutivos, si es a amas de casa, si realmente es a deportistas, si es a aquellas personas que quieren hacer ejercicio en casa, aquellos que se alimentan bien, los que son veganos. Dependiendo de la idea que yo tenga, pues entonces en ese sentido es que debo segmentar, digamos, esos primeros clientes, porque ya más adelante la segmentación se vuelve un poco más especializada, pero por el momento, ¿quiénes van a ser esos primeros clientes que yo voy a tener? Y precisamente en el poder de los consumidores es determinar cuál es ese poder de adquisición de esos consumidores. Yo no puedo diseñar un reloj que valga por ahí 2,5 millones y se lo vaya a vender a los estratos más económicos de la ciudad. No, tengo que diseñar precisamente un producto o un servicio para aquellas personas que de alguna manera tengan la capacidad para poderlo pagar. Entonces, en ese sentido, el poder de consumidores, vuelvo e insisto, consumo per cápita, consumo aparente y esa información que les aparece debe estar consignada en este punto. Entonces estamos hablando de cuál es la capacidad adquisitiva y en qué realmente se gastan la platica los posibles clientes que ustedes de alguna manera, entre comillas, segmentaron, ¿cierto? Por ahora no podemos hablar de una segmentación propiamente dicha, pero ustedes hacen un pequeño acercamiento de cuál es esa idea de posibles clientes que van a tener. Lo tercero es el tema del poder de los proveedores. Una de las cosas que puede generar, digamos, atractividad de la industria, estamos hablando de materias primas e insumos, ¿cierto? Si la materia prima es escasa, pues entonces el poder del producto del servicio se encarece. A mayor escasez de insumos y materias primas, pues entonces se encarece esa materia prima y por ende eso repercute o impacta el precio final del producto o servicio. Entonces, en ese sentido, si hay, también pasa lo contrario, si hay abundancia de insumos y materias primas,
Entonces, esos insumos y esas materias primas serán mucho más económicos por compras de volumen y al momento de hacerlo, o por lo